Hola, muy buenas, bienvenidos a otro vídeo más. En este vídeo vamos a hablar de placas solares y energía solar. Bienvenidos a Hablando de Energía Solar. Muy bien, pues primero vamos a empezar por el principio. ¿Qué son las placas solares? Placas solares son unos aparatos que, como estáis viendo en la imagen, tienen una forma cuadrada rectangular, se colocan mirando hacia el sol, reciben luz solar y esa la transforman en electricidad. Vale, pero esto parece muy sencillo. Ahora vamos a ahondar más. ¿Cómo producen esa electricidad? El funcionamiento de una placa solar, una placa de energía fotovoltaica, es el siguiente. En la placa solar tenemos distintas capas. La primera capa de arriba, una grilla metálica superior de contacto, con un electrodo negativo. Esto haría de masa. Luego tenemos debajo el contacto negativo. Bien, debajo un semiconductor negativo de silicio. Es muy importante que esto de que sea de silicio, porque si conseguimos electricidad gracias a la placa solar es porque mediante este mineral, mediante el silicio. Bien, pues como iba diciendo, el semiconductor negativo de silicio, después en medio una zona de carga espacial, que es la zona por donde se van a transmitir los electrones desde el negativo hasta el positivo, y después tenemos el semiconductor positivo, también de silicio. Bien, debajo tenemos el contacto positivo y la grilla inferior de contacto, electrodo positivo. Básicamente tenemos dos componentes, negativo arriba y positivo abajo. Bien, en medio tenemos unas capas que son de silicio. Al darle la luz del sol, pues el silicio es un componente que cuando está expuesto a la radiación solar, pues tiene un movimiento de electrones internos desde su parte negativa hasta la parte positiva. Entonces, mediante este movimiento de electrones, conseguimos electricidad, porque como bien sabemos, la electricidad básicamente es conseguir mover electrones, ya sea mediante turbinas, mediante energía térmica calentando y que el humo mueva turbinas, maremotriz que la marea mueva turbinas, en una presa que la misma caída del agua mueva una turbina y genere electricidad. Básicamente siempre es el movimiento de electrones, desde el lado negativo hacia el positivo, y de ahí conseguimos la electricidad. Bien, ahora, esta electricidad que obtenemos cuando incide la luz solar encima de los paneles y por medio del silicio y del paso de electrones desde el lado negativo hasta el lado positivo, esa electricidad que obtenemos no es electricidad que podamos utilizar en una vivienda o en la mayoría de sitios, porque es electricidad de corriente continua, que es la electricidad que utilizamos, por ejemplo, en una pila o en un acumulador o en una batería. Es una electricidad que no tiene una onda senoidal, por así decirlo. La corriente alterna tiene varias ondas senoidales que van cambiando entre positivo y negativo, y con esta variación pues conseguimos que esa electricidad pues sea más fácil de transportar y de utilizar, y es la que utilizamos normalmente en todos los sitios. Luego tenemos la de corriente continua. La de corriente continua, esta onda senoidal es distinta, entonces no va cambiando entre positivo y negativo. Siempre tiene una parte positiva y siempre tiene una parte negativa. Cuando se pasa los electrones de la parte negativa a la positiva, se descarga el acumulador, la batería o la pila o lo que haya, y entonces hay que volver a cargarlo y volver a pasar esos electrones a la parte negativa para después volver a utilizarlo. Muy bien. Pues como iba diciendo, la energía que obtenemos es energía de corriente continua. Esta energía de corriente continua la tenemos que pasar a corriente alterna. ¿Mediante qué? Mediante un inversor. Este inversor, pues, nos daría electricidad básicamente directa para utilizar. Solamente habría que poner magnetotérmicos y protecciones, pero la electricidad que sale del inversor es directa para el consumo. Muy bien, pues ahora que ya sabemos cómo funciona la obtención de energía eléctrica por parte del Sol, sigamos. Bien, sigamos. Ahora ya sabemos cómo funciona esa obtención de energía por parte del Sol. Y ahora el motivo de este vídeo es concienciar un poco más sobre la importancia de la energía solar, sobre el cambio que estamos teniendo y lo importante que sería el avanzar el proceso hacia el cambio de energías renovables,
por todos los inconvenientes que están habiendo y por muchos otros motivos, y básicamente acercar un poquito más a la persona de a pie, como yo, a una persona de diario, de las que nos levantamos, vamos a trabajar y volvemos a casa y salimos de vez en cuando, pues lo que es exactamente la energía solar y, y todo lo que sé sobre ella. Yo, por cierto, me presento, soy JK y soy técnico en instalaciones eléctricas y automatizadas y experto en energía solar y en instalación de placas solares. Además, tengo un curso sobre energías renovables y este tema es algo que me apasiona y que siempre me ha gustado desde básicamente desde que empezó y desde que lo conocí. Bueno, pues sigamos con el tema. ¿Por qué es importante la energía solar y por qué es importante el cambio hacia las energías renovables? Pues primero de todo, por algo que todos sabemos, y es que la destrucción del medio ambiente ha ido avanzando durante el último siglo muchísimo. Desde que empezó la industrialización, pues ha ido aumentando de forma logarítmica la destrucción del medio ambiente. Cada vez se va destruyendo más. Últimamente se está destruyendo parte del Amazonas y pues, muchísimos sitios de África, Asia, también de Europa están empezando a destruirse. Se va notando cada vez más el calor que va haciendo, van subiendo las temperaturas, los inviernos son más fríos, los veranos son más calientes. Y todo esto son las señales visibles, pero luego está lo que será en el futuro. En el futuro, cuando haya muchas más enfermedades por culpa de estos cambios tan bruscos de temperaturas y la destrucción del medio ambiente, que como no, pues hará mutar a, a muchos virus y a muchas bacterias y a lo mejor eso nos puede afectar a nosotros, pero no siendo tan egoístas y pensando más bien en el medio ambiente, en el futuro que le dejaremos a nuestros hijos y en todos los animales que viven en él, pues deberíamos de empezar a utilizar energías renovables. ¿Por qué? Porque las energías renovables no hacen tanto daño a la capa de ozono, como por ejemplo una central térmica que está expulsando dióxido de carbono continuamente porque no hace tanto daño a la tierra, ni a la fauna, ni a las plantas, como por ejemplo una central nuclear que va tirando residuos y los tiene que ir enterrando en un sitio u otro, en el sitio donde los entierren, allí se muere toda vida. Y por muchos otros motivos. Después, siguiente motivo importante. Bien, el siguiente motivo importante es el motivo económico. Básicamente, bueno, primero vamos a explicar un poco qué son los agentes de mercado. Los agentes de mercado, ahora mismo nos estamos refiriendo a los sitios por los que tiene que pasar esa electricidad para poder consumirla nosotros. Con una placa solar la ponemos en un tejado y la consumimos directamente. Aquí no, aquí primero tenemos la generación, luego el transporte, luego la distribución, luego el hogar y la empresa. Por lo tanto, ya tenemos un sitio que hay que pagar, la generación. Otro sitio que es el transporte, también hay que pagar esa infraestructura. Otro sitio que es la distribución, también hay que pagar esa distribución. Y luego tenemos el hogar. Esa instalación también hay que pagarla para que llegue hasta el hogar. Vale, ya tenemos 4 partes que tenemos que pagar. Coste económico que todos, sin darnos cuenta, estamos pagando. Bueno, sin darnos cuenta no, nos damos cuenta perfectamente, pero que estamos pagando cada final de mes. Bien, bien, sigamos con el tercer motivo. El tercer motivo es el motivo social, el motivo de que no es lo mismo que, por así decirlo, si hay una cantidad de grupos de personas como en la sociedad, si este dinero de la electricidad va a parar a unas pocas personas, que si este dinero va a parar a muchos instaladores de placas solares que van instalando placas solares en distintos sitios. Por lo tanto,
el dinero se va repartiendo y va llegando a más personas. Por el cuarto motivo, que es bastante importante, sino el que más. Ahora mismo en la sociedad en la que estamos viendo un cambio increíble. En todas las sociedades siempre ha habido cambios muy grandes, pero este es el que nos está tocando vivir a nosotros. Entonces, ahora mismo las ciudades están modernizándose de una manera increíble. Cada vez van a más y van a más y van a más. Bien, pero eso es solamente una parte. Pero luego está la parte de que, además de que se han modernizando tecnológicamente las ciudades, también nos vamos modernizando tecnológicamente nosotros. Y aquí es donde llegamos al punto que se llama la digitalización de la sociedad, que es que cada vez las personas, por así decirlo, vivan más en Internet que de manera física. Eso es una manera muy cruda de decirlo y que se puede tergiversar, pero básicamente la manera de decirlo sería que las personas estén más conectadas unas con otras y que no importe la distancia entre una persona y otra para que pueda mantener el contacto diariamente, por así decirlo, y que pueda haber diferencia e intercambio de opiniones en todo el mundo de una manera simultánea entre lugares totalmente desconectados. Vale, esto tú dirás, ¿qué tiene que ver con las placas solares? Pues te voy a explicar muy fácilmente. Para poder tener electricidad con la que alimentar el ordenador y el internet y toda la instalación necesaria para poder entrar en la digitalización, que es a donde estamos yendo y es el proceso que ahora mismo estamos viviendo y que durará quizá más años, quizá menos años, pero estamos ahora mismo en el principio de digitalización. Pues si tú estás viviendo en un sitio donde no puede llegar la electricidad porque no hay una empresa eléctrica cerca, porque no pueden hacer una instalación por el terreno o porque simplemente estás viviendo en medio de una isla donde no llega ningún tipo de electricidad, pues tú, si tienes placas solares, no tendrías ningún problema. Puedes estar viviendo en una isla perdida en la mano de Dios y aún así estarías teniendo electricidad diariamente, porque tendrías tus placas solares y tus baterías para por la noche. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las placas solares es una parte bastante importante dentro de la digitalización, porque da la independencia eléctrica a cualquier persona, una independencia eléctrica necesaria, porque sin electricidad en el mundo en el que vivimos no somos capaces de hacer nada. Y en la mayoría de trabajos ni siquiera somos capaces de trabajar sin electricidad. Pues si obtenemos esta electricidad de una manera autónoma e independiente, pues estaremos un paso más cerca del progreso, o por lo menos de la adaptación a la sociedad de ahora. Bueno, esos son los motivos y yo creo que son bastante importantes. Si consideran algún otro motivo o algún pro o algún contra o alguna cosa que quieran preguntarme, por favor pónganlo en los comentarios. Bueno, soy JK, esto ha sido todo. Por favor suscríbanse para más vídeos. Muchas gracias y un saludo.